Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido de nuevo a todos y a todas a el canal de Pharma Private Label. Vamos a hablar hoy, ya sabéis que hemos iniciado una serie de pequeños webinars, ¿vale? En donde os hablamos, os brindamos una información técnica de producto. Entonces, hoy lo que vamos a hacer va a ser, hablar de todo el ámbito de los probióticos. ¿Vale? Ya sabéis que la fórmula de Private Label es una cuestión de estrategia de farmacia en donde podéis tener vuestros nutracéuticos con vuestra propia imagen corporativa, con vuestra propia marca comercial. Dicho esto, voy a pasaros a compartir a continuación la pantalla con el consiguiente PDF, ¿vale? Para que lo podáis ver. Y pasamos entonces a analizar estos productos. A ver. Ahí, aquí. Vale. Ahí lo tenemos. Ya se incorpora algún compañero. Vamos a ver. Que me quiero asegurar que esto no se esté... Vale, ok. Bien. Bueno, entonces, os decía... Vale, ahí lo tenemos. ¿Qué tal, Alex? Vamos entonces con este PDF, como os decía. Entonces, os voy a hablar hoy de probióticos, ¿vale? Quiero deciros, antes de nada, que tenemos varios productos de la línea de probióticos, ¿sí? Y que... a ver, ¿qué pasa aquí? Vale. Y que algunos de ellos os voy a decir someramente para qué sirven, pero aplazaré el introducirnos de manera más profunda con ellos porque hablaremos de ellos cuando hablemos de otras líneas, por ejemplo, aparato digestivo o ginecología, etc. ¿Vale? Entonces, este primero, de hecho, el Digestres, que lo vamos a utilizar para todo lo que es el hinchazón, la mala digestión, el síndrome de intestino irritable, etcétera, etcétera, este es uno de los que dejaremos precisamente para cuando hablemos de patología digestiva, ¿vale? Vamos entonces con el primero, que sí que me resulta interesante, de los que yo os voy a hablar hoy. Fundamentalmente se trata de productos que son de mucho rotación en punto de venta, ¿vale? Ya que van dirigidos a la población en general, ¿vale? Y en general a las patologías más habituales del día a día, ¿vale? Entonces, el Flora Sobres. Hablamos aquí de equilibrar la flora intestinal de manera general, ¿vale? Y por supuesto nos va a servir para la disbiosis y para la mala motilidad intestinal. La disbiosis ya sabéis que consiste en definitiva en un desequilibrio en esa flora bacteriana que puede provocar un intestino irritable o puede provocar también un síndrome malabsortivo o una exacerbación en la absorción intestinal, ¿vale? Una hipermeabilidad intestinal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este flora? Pues regular, ¿vale? Toda esa flora intestinal bacteriana. Modular la respuesta, por lo tanto, también de nuestro sistema inmune, etcétera, etcétera, pero como cuestión indirecta a la regulación de esa flora. ¿Qué ingredientes contienen? Bueno, pues fijaos, tenemos los fructooligodosacáridos, ¿vale? Que ya sabemos que son, en definitiva, bifidobacterias y lactobacilos. Favorecen la repoblación, como os decía, de esa flora intestinal. No tienen ningún problema con la digestión enzimática, ¿vale? En la zona del tracto gastrointestinal superior. Y, por lo tanto, llegan sin que se produzcan cambios en esa flora a nivel del cierre. Es muy interesante esta cepa para la lucha contra la clostridia, ¿sí? Y además nos ayuda a la degradación de ciertos ácidos de cadena corta, ¿vale? Como el butírico, el propiónico, etcétera, etcétera. Es decir, metabolitos en definitiva. Lactobacillus acidophilus, principal probiótico que coloniza la zona del tracto superior, ¿no? O mejor dicho, el primer tracto intestinal, el yeyuno y el duodeno. Entonces, magnífica cepa para limitar el desarrollo de Escherichia coli, ¿sí? Y magnífica cepa también para favorecer
la función intestinal normal. Es decir, que en el caso de una persona con dispepsia funcional, que ya sabemos que es un proceso de digestión enlentecida, nos puede ayudar mucho para esa dispepsia y por consiguiente, evidentemente, para sus síntomas clásicos, ¿no? Pues como pueden ser las flatulencias, a veces las diarreas, ¿vale? Esta sensación de incluso de reflujo que se puede producir como consecuencia de que la digestión está enlentecida, ¿no? ¿Vale? Y por supuesto, también es un resultado de mucha utilidad en las infecciones por Candida albicans, ¿no? Que también hay mucho paciente que, aunque no lo sepa, está infectado por Candida. Lactobacillus vulgaris, ¿vale? No coloniza el tracto intestinal, ¿sí? Pero favorece la acidificación del intestino delgado. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que si yo tengo un intestino delgado más ácido, evidentemente voy a fastidiar y mucho a las bacterias patógenas, ¿sí? Además actúa en sinergia con Lactobacillus acidophilus, con lo cual ya hemos visto que para Escherichia coli, incluso para Cándida, lo vamos a fastidiar bastante. Bacillus coagulans, ¿vale? Esto, digamos que es una cepa de germinación rápida, ¿vale? Esto lo que hace es que llega al intestino y se desarrolla de manera rápida. Es conocido como el rey de los probióticos, porque, bueno, es capaz de sobrevivir bien a la barrera gástrica y en este sentido no nos van a afectar tanto el ácido clorhídrico del estómago, va a llegar bien al intestino y, como os decía antes, reproduce de manera rápida, con lo cual resulta de mucho interés. Y por último, Bifidobacterium bifidum, que ya sabemos que es la gran colonizadora del colon, de ese intestino grueso, ¿vale? Incluso a nivel del tracto vaginal, ¿vale? Interesante, por lo tanto, en el control de la población de levaduras. Promueve y modula la respuesta de ciertas sustancias proinflamatorias, ¿vale? Como la IgA, la IgE, ¿sí? Y, por lo tanto, podríamos decir que tiene una cierta función tanto antiinflamatoria como inmunoestimulante, inmunomoduladora. A mí me gusta hablar más de inmunomodulación porque al final, ¿cuánto va a estimular? Lo va a hacer de una manera fisiológica, evidentemente, ¿vale? Esto es un formato de sobres y esto lo que hay que hacer es tomar un sobre al día, ¿vale? Un formato de 14 sobres y con un sobre al día tendríamos las dosis suficientes de todas estas poblaciones bacterianas que nos van a ayudar a, bueno, pues, regenerar, a modular esa flora intestinal genética. Luego tenemos el mismo producto, ¿vale? El Flora, pero en viales. Y aquí esto es muy interesante porque lo podemos utilizar para tratamiento postantibiótico o incluso durante el tratamiento antibiótico, ¿vale? Si tenemos la disbiosis intestinal, que ya hemos visto antes, las diarreas, incluso para las atopias, ¿vale? Las dermatitis atópicas muchas veces están asociadas, por no decir el 100% de las ocasiones, al final estamos ante un trastorno relacionado con el sistema inmune, ¿no? No deja de ser un trastorno autoinmune. Y sabemos que la respuesta inmunitaria está mediada en cierta medida, o en gran medida, mejor dicho, por el estado de la flora bacteriana. Entonces, el Flora Viales nos va a servir también para estos casos de dermatitis atópica. ¿Qué ingredientes tenemos? Lactobacillus acidophilus, ¿vale? Que finalmente lo que hace esto es fastidiar a las bacterias patógenas, en definitiva, va a impedir o va a tratar de impedir mucho su desarrollo y su crecimiento. Esto incluye a Escherichia coli, por supuesto, y Cándida, además, ¿vale? Lactobacillus plantarum, que, bueno, su gran virtud de los plantarum es que es capaz de adherirse bien a la célula epitelial, ¿vale? Con lo cual nos va a ayudar a colonizar esa estructura, esa mucosa intestinal y va a ser muy útil en el síndrome de intestino irritable. Tenemos Lactobacillus casei, ¿vale? Muy interesante para las infecciones intestinales, esto es archiconocido, incluso lo tenemos bueno, pues en alimentos y tal, donde se incluyen algunas pequeñas cepas, ¿no? Sabemos de la modulación que se produce a nivel inmunitario con esta cepa, ¿vale? Y por lo tanto vamos a mejorar la barrera intestinal a nivel inmunitario. Tiene además también cierta acción antiinflamatoria, con lo cual, más que interesante, incluso para personas mayores, ¿vale? Para la senectud.
Lacticacebacillus rhamnosus, ¿vale? Que digamos que modula la reacción inflamatoria, ya que es una cepa con una buena función inhibidora de las citoquinas proinflamatorias. Se adhiere muy bien a la mucosa del colon, ¿vale? Y es súper interesante para todas aquellas gastroenteritis víricas, ¿vale? Que cursan con su consiguiente diarrea, ¿vale? E incluso con aquellas diarreas que están ocasionadas como efecto secundario de algunos antibióticos, ¿vale? Entonces, súper interesante esta cepa. Además, es una cepa muy interesante en todo lo que tiene que ver con la modulación también, con la regulación de la flora vaginal, con lo cual muy interesante para las mujeres. Bifidobacterium bifidum, ¿vale? Con propiedades antiinflamatorias e inmunoestimulantes. Y una vez más, a fin de cuentas, lo que ocurre es que son todas estas cepas de las que estamos hablando, muchas de ellas, como veréis, son esa propiedad antiinflamatoria, esa modulación de la inflamación tiene que ver porque están modulando a su vez la respuesta inmunitaria y en particular la reacción que producen las interleuquinas proinflamatorias, sustancias proinflamatorias, ¿vale? En este caso hablamos de la IgA y de la IgE. Y por último, los Streptococcus thermophilus, ¿vale? Importante, este no coloniza el tracto intestinal, pero facilita, ya lo hemos visto antes, la acidificación de ese intestino delgado. Con lo cual, vamos a fastidiar bastante todo lo que tiene que ver con esa acción de la bacteria patógena y con esa, sobre todo con esa reproducción de esa bacteria patógena. Esto tomaríamos un vial al día, ¿vale? Y ni qué decir tiene que esto en principio, este tipo de bacterias, de prebióticos, probióticos, etcétera, se pueden utilizar durante 2-3 meses a priori, sin ningún problema, ¿vale? Vamos ahora con el Flora Bambini, que no deja de ser, bueno, pues un producto similar, pero enfocado más a la población infantil, ¿vale? Igual, diarreas, disbiosis intestinales, antibiótico-terapia, pieles atópicas, etc. ¿Qué tenemos aquí? Los galactoligosacáridos, ¿vale? Ya sabemos que están formados por galactosa y por glucosa, presentes en la leche materna y que tienen una acción prebiótica, ¿vale? Así es que fenomenal para modular, para regular la población bacteriana del intestino del pequeño o la pequeñaja de la casa. Lactobacillus acidophilus, ya hemos visto de su magnífica función contra el Escherichia coli y contra la Candida albicans. Lactobacillum plantarum, muy interesante en el síndrome de intestino irritable, ¿vale? Y curiosamente una de las cepas más habituales, más presentes, quiero decir, en el flujo vaginal. Lactobacillus casei, que ya hemos visto cómo ayuda al equilibrio de ese intestino porque fortalece esa función barrera, ¿vale? Y como mejora, por lo tanto, la inmunidad, muy útil además, hemos dicho, en la senectud. Lacticacebacillus rhamnosus, ¿vale? Que inhibe la producción de citoquinas proinflamatorias, así es que os voy a contar en este sentido. Ya sabemos que va a tener, por lo tanto, una acción moduladora de la inflamación. La Bifidobacterium bifidum, ¿vale? Que ya hemos visto también de sus propiedades moduladoras de la inflamación y del sistema inmune. En este caso, evidentemente, si tenemos el sistema inmune bajito, esta cepa va a ayudar a que se produzca una cierta estimulación. Interesante para regular la acción de las IgA y de las IgE. Y os recuerdo también que es una cepa que también coloniza todo ese tracto vaginal en las mujeres. Y por último, el Streptococcus thermophilus, ¿vale? Que es el que favorece también la acidificación de ese intestino delgado, ¿vale? Por lo tanto, vamos a fastidiar el ambiente y la reproducción de las bacterias que no nos interesan, ¿vale? Y también tiene una cierta acción antiinflamatoria. ¿Cómo tomarían los pequeñajos y pequeñajas esto? Pues con un vial al día también es más que suficiente.
Flora cápsulas, también lo tenemos en cápsulas. Igual, hablamos de diarreas, tratamiento post-antibiótico o durante el antibiótico, pieles atópicas. Interesante en las infecciones del tracto genitourinario. ¿Vale? ¿Qué nos lleva? Lactobacillus acidophilus, que ya hemos visto que nos servía para Candida albicans, Escherichia coli, mejora todo el proceso digestivo, ¿vale? Esas dispepsias funcionales y las diarreas o flatulencias o reflujo, etcétera, que puede ir asociado a él, por supuesto, como síntoma de esa dispepsia. Lactobacillus plantarum, que ya hemos visto también que están muy presentes en todo lo que es el flujo vaginal, ¿vale? Interesante, muy interesante para síndrome de intestino irritable. El Lactobacillus casei, ¿vale? Que ya hemos visto de su función barrera intestinal y de su acción moduladora de la inflamación. Muy interesante, por lo tanto, en la gente mayor. Lacticasei bacillus rhamnosus, ¿vale? Que tiene una magnífica adherencia a todo lo que es la mucosa del colon, ¿sí? Y entonces nos va a servir muchísimo como complemento a la diarrea provocada, mejor dicho, al tratamiento antibiótico, en definitiva, para tratar de controlar la diarrea provocada por ese efecto secundario del antibiótico que estemos tomando. Bifidobacterium bifidum, con propiedades muy interesantes como moduladoras de la inflamación y inmunoestimulantes, y Streptococcus thermophilus, que es este que nos acidifica el intestino delgado, creando un mal ambiente para todo lo que sea bacteria patógena. 20 capsulitas, una cápsula al día, suficiente. Yo esto lo suelo recomendar tomar, por cierto, como unos 5 o 10 minutillos antes del desayuno. Con esto es suficiente. Del desayuno de la comida, ¿vale? Cuando el paciente pueda. Tenemos el mismo producto, la flora orosoluble, que también nos puede servir para todo lo que hemos visto hasta ahora. Pieles atópicas, antibiótico terapia, incluso trastornos alimenticios, mejora de esa motilidad intestinal, de esa dispepsia, ¿vale? Y que nos lleva, una vez más, Lactobacillus acidophilus, Candida Escherichia coli, quedaros con esto, que es como muy tal, y todo lo que tiene que ver con esa dispepsia, con esa digestión enlentecida. Lactobacillus reuteri, ¿vale? Que ayuda a la reducción de esa inflamación intestinal, ¿vale? Es un modulador que resulta modulador de la inflamación de esa mucosa intestinal y que por lo tanto resulta de mucha utilidad en el síndrome de intestino irritable, ¿vale? Y bueno, pues esta cepa es bien conocida por ser una buena prevención a nivel de gastroenteritis víricas, etc. ¿Vale? Sobre todo por los rotavirus. Lacticasei bacillus rhamnosus, que ya hemos visto que tiene una excelente adherencia a lo que es la mucosa colónica y por lo tanto nos va a ayudar en todo lo que tiene que ver con diarreas, como efectos secundarios antibióticos, gastroenteritis víricas, etcétera, etcétera. Y la inulina, que la inulina ya sabemos que lo que hace es mejorar el desarrollo de la flora bacteriana intestinal, la que nos interesa, lógicamente la buena, no la patógena, a nivel del colon, y mejora el proceso digestivo, con lo cual va muy en consonancia con esa dispepsia de la que hablábamos antes, con ese Lactobacillus acidophilus, y por lo tanto nos ayuda también a disminuir todo lo que es la sintomatología asociada a esa digestión enlentecida. Igual, un sobrecito al día, ¿vale? 5 o 10 minutitos, como os decía antes, de desayuno o de la comida. Barreras sobres, muy interesante, ¿vale? Para la permeabilidad intestinal. Y lógicamente vamos a apoyar, vamos a mejorar la respuesta inmunitaria. Entonces, síndrome de intestino irritable, síndrome metabólico, por supuesto, que a veces el síndrome metabólico va asociado a un problema de absorción, ¿no? Esa disbiosis, que duda cabe, incluso a nivel de fatiga crónica. Claro, ¿qué ocurre? Que el síndrome de fatiga crónica, además, ya sabéis que está asociado en muchas ocasiones al virus del Epstein-Barr, y a este bichito, si el sistema inmune no funciona bien, este bichito se hace fuertote en nuestro organismo, ¿vale? Con lo cual,
barrera sobres va a ser un producto francamente interesante. ¿Y qué nos lleva? Pues calostro bovino, que ya sabemos de muchas personas que se dedican al mundo de la medicina natural, ¿no? O incluso, por supuesto, médicos que hagan medicina integrativa, medicina biológica. Es de sobra conocido el calostro bovino por sus efectos en la modulación de los factores de crecimiento alfa y beta, ¿vale? Que tienen que ver con, son crecimientos similares a los efectos de la insulina 1 y 2, ¿vale? Entonces, reparación a nivel de reparación tisular, me refiero a nivel articular. Es un producto fantástico, es un principio activo fantástico para todo lo que tiene que ver con las infecciones, ¿vale? Es muy rico además en grasas, en minerales, en vitaminas, etcétera, etcétera. Y bueno, es muy útil también para prevenir la permeabilidad intestinal. Y la L-glutamina, que ya sabemos que es un aminoácido francamente interesante para el mantenimiento de la mucosa intestinal en general, o sea, digestiva en general, quiero decir, perdón, e intestinal en particular, ¿vale? Mejora y repara todo lo que tiene que ver con esa barrera que es la propia mucosa intestinal, con lo cual nos va a ayudar a esa hipermeabilidad y ayuda a regular el equilibrio ácido-base. Pero claro, probablemente una hipermeabilidad intestinal nos va a llevar a una ligera, como mínimo, acidosis. Y ya sabemos que el cuerpo humano tiene una tendencia a la ligera alcalinidad, con lo cual estar en una acidosis no nos interesa en absoluto. Es también útil, puede resultar útil también en algunos trastornos como puedan ser el trastorno bipolar, daño renal, etcétera. Claro, el trastorno bipolar, todo lo que tenga que ver con el intestino, sabemos que nos va a afectar a la fabricación de serotonina, etcétera, etcétera. Con lo cual, a nivel psicológico, siempre interesa que el intestino esté funcionando bien. Modo de utilización, 2 sobres al día. Yo os digo lo mismo. Yo lo tomaría, en este caso, yo lo tomaría, fíjate, con 5 minutos suficiente antes del desayuno y de la comida. ¿Vale? Boulardi, cápsulas, muy interesante. Boulardi es súper interesante porque está muy indicado en las diarreas asociadas al tratamiento con antibióticos, ¿vale? Entonces, diarreas, colitis, síndrome del intestino irritable, infecciones propias de la Escherichia coli, de Candida albicans, Crohn incluso, ¿vale? Entonces, ingredientes, Saccharomyces boulardii. Esta es una cepa especialmente interesante para todo lo que tiene que ver con el tratamiento antibiótico, porque no queda inactivada por el efecto de estos, ¿vale? Esto es un descubrimiento de Henri Boulard en 1923. Importante esto, porque sabemos que hay muchas cepas que se ven afectadas por el propio antibiótico que estamos tomando. Entonces, en la medida en la que esta no se ve afectada por el antibiótico, sabemos que va a llegar intacta a ese tracto intestinal. Muy interesante de prevenir, y si ya lo tenemos, también para ayudar con el tratamiento de Escherichia coli y de Candida, ¿vale? Y además es estable con un pH ácido, por lo tanto, tampoco le va a afectar la digestión a nivel estomacal. El ácido clorhídrico del estómago no nos va a afectar a esta bacteria, o le va a afectar muy poco, muy poco, muy poco. ¿De acuerdo? Ha sido muy evaluada, muy investigada en todo lo que tiene que ver con la enfermedad de Crohn, con el síndrome de intestino irritable, colitis ulcerosa y, por lo tanto, con en general un montón de patología inflamatoria intestinal. Lacticacibacillus rhamnosus. Ya hemos visto que se adhiere de manera excepcional a todo lo que es la mucosa del colon y que también tiene que ver, o mejor dicho, forma parte de la flora que compone la zona vaginal. Muy interesante para todo lo que tenga que ver con gastroenteritis, víricas, etcétera, y con aquellas que, ya hemos visto, nos pueden provocar como efecto secundario algunos antibióticos. 1 o 2 cápsulas al día con el estómago vacío, por eso os digo igual que las anteriores. Si hay que tomar 2, unos 10 minutillos o 5 minutillos, con 10 minutos mejor, antes del desayuno y antes de la comida, ¿vale? En este caso yo os recomiendo tomarla quizás mes y medio, al menos, y conforme la sintomatología propia de estos trastornos
va mejorando, reduciríamos probablemente a una cápsula al día. Tenemos Boluardi también en formato oro soluble, con las mismas indicaciones y con ingredientes principales el Saccharomyces boulardii, que ya hemos visto, todo lo que provoca, acabamos de hablar de ello, desde mejorar ese pH, la lucha contra Candida y Escherichia coli, mejorar la diarrea asociada a los antibióticos, ¿vale? Además activa ciertas toxinas, ¿vale? Que produce Clostridium difficile, etc. Y Lactobacillus rhamnosus, que ya sabemos que forma parte de esa flora bacteriana vaginal, que se adhiere muy bien al colon. En fin, ya hemos hablado de esta cepa en la charla que estamos impartiendo hoy en varias ocasiones. Adultos y niños a partir de 3 años, de 1 a 2 sobres al día. Un poco con el mismo enfoque con el que hemos enfocado Boulardii. ¿Vale? Es decir, mes y medio al menos, o mes y medio, 2 sobres diarios, 10 minutitos antes del desayuno y de la comida, y si evoluciona bien, que lo lógico es pensar que sí, evidentemente, podemos, pasado ese tiempo, tomar un solo sobre. Y luego tenemos el Floragym, ¿vale? Y el Dermoflora, que son dos de esos productos que os comenté al inicio de la charla de hoy, que dejaremos para más adelante. Os cuento fundamentalmente que lo utilizaremos para todo lo que tiene que ver con la microbiota vaginal, ¿vale? En el caso del Floragym, y en el caso de Dermoflora para todo lo que tiene que ver con trastornos dermatológicos como consecuencia de ciertos desajustes de la flora intestinal, ¿vale? Pero evidentemente estos dos productos los postergo, si no tenéis inconveniente, para cuando hablemos de productos propios para los trastornos ginecológicos, y en el caso del Dermoflora para cuando hablemos de trastornos dermatológicos. Y bueno, pues con esto terminamos la charla de hoy. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición en lo que necesitéis. Cualquier duda que tengáis podéis llamar a la central de Tarraco Pharma, me pasarán aviso y con mucho gusto os atiendo en todo lo que necesitéis. Dudas, asesoría técnica del producto, lo que fuere. Gracias por acompañarnos en un vídeo más y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros, hasta pronto.